Amén, hermanos. Es un placer estar con usted de nuevo, Biblos Español. Y quiero decir, si ustedes supieran las cosas que hacemos para grabar esto, Dr. Galindo acaba de matar una avispa que entró en el estudio, que aparentemente estaba aquí por unos días. Entonces, gracias a Dios que hemos pasado por esto y esto ya está detrás de nosotros. Sí. Pero estamos hablando a las personas que quieren o están empezando de levantar una iglesia. Sí. Entonces, he escuchado que usted, que está escuchando eso, quiere levantar una iglesia. Entonces, lo que vamos a estar hablando es las experiencias que Dr. Galindo, usted y también, un placer tener usted también, hermana Galindo. Sus experiencias, obviamente, ustedes empezaron con nada. Puro nada, en la costa de Carolina del Norte. Llegaron aquí a Durham, fueron a Red Bluff, California, regresaron a Durham. Y sin hablar, y no vamos a hablar de todas las situaciones exactamente, pero Durham y también Red Bluff tenían sus situaciones. Y le vamos a dejar eso así. Pero y ustedes llegaron y hicieron algo, y queremos aprovechar de sus experiencias en estas tres localidades en lo que ustedes han aprendido. Entonces, primeramente, su forma de pensar en su primer año empezando en una iglesia, levantando una iglesia. Wow. Primeramente, uno, en mi opinión, tiene que tener la confianza o la seguridad que uno fue llamado a hacer eso. Si sea una iglesia que ya estaba establecida o de levantar de nada a una iglesia, uno tiene que estar 100%, más que 100% seguro que eso es lo que Dios quiere que tú haces para su vida. Y yo sé que vamos a hablar de las luchas, obstáculos y victorias que uno va a experimentar. Pero, en mi opinión, es más que un deseo. Porque personas desean, por ejemplo, a comenzar al principio de cada año una dieta. Pero llega de esos 2 o 3 días de hacer una dieta y se arrepientan y se vuelvan de cómo era antes, y dice, pues otro día lo voy a comenzar. Cuando estamos hablando de levantando una iglesia o siendo pastor de una iglesia con situaciones, tenemos que, uno debe estar 100% seguro que eso es su propósito, porque es de la obra del Señor. Y cuando hablamos de la obra del Señor y las cosas y el reino de Dios, hay alguien que siempre está en contra de la obra del Señor, y es las fuerzas diabólicas, digamos. Y ese diablo que odia a todo ser humano va a estar, que no siempre está en contra de Dios, siempre va a estar en contra de esa persona que quiere levantar una bandera. Entonces, para mí, lo primordial, lo más importante en el principio es que si uno sea seguro que esto es lo que Dios quiere que ellos hacen para su vida. Sí, ¿Qué piensas? Hermana Galindo. Sí, y cuando empezamos la obra en la costa, en el principio lo empezamos como una obra, pero no como una iglesia, como un ministerio de la iglesia americana. Entonces, por casi un año tuvimos red debajo de nosotros de seguridad, que pues no funciona, ya tenemos posición allá. Sí. Yeah. Pero después de un año, el pastor quería una decisión, porque él quería emplear a otra persona para ser su asistente, porque la obra hispanohablante estaba tomando todas nuestras fuerzas y energía y tiempo. Entonces, después de decidir que, vamos a seguir adelante con esto y esa es nuestra decisión, pues de este punto tuvimos que tener la seguridad, pero este año antes nos dio tiempo para desarrollar 100% de confianza que esa es la voluntad de Dios, porque no pudimos haber hecho esta decisión en el principio y ni podía hablar, yo no sabía que iba a poder hablar. Entonces
este ayudó bastante a tener este año de seguridad, pero después cuando él quitó la alfombra de debajo de nosotros, Sí. decimos eso en inglés, porque lo que pasó es cuando decidimos eso, el pastor nos dice, entonces el siguiente día, cuando llegamos a la iglesia, nuestro letrero de nuestro estacionamiento no estaba. Sí. Entonces nosotros supimos que, todo depende. Sí. En lo que tenemos que, decimos, ondarse o nadar. Sí. No hay nada entre. Entonces, Sí. Y yo pienso que el concepto de quemar las barcas es importante. Y Sí. mi esposa habló de eso, que cuando uno tiene eso en su corazón, que Dios quiere que uno hace esto, uno tiene que quitar, en mi opinión, no estoy diciendo que uno debe desconectarse de su liderazgo o de su apoyo, pero en la mente de uno tiene que tomar la decisión. Esto es lo que yo voy a hacer y yo voy a quitar cualquier otra opción para escapar de mi decisión. Hablando de Cortés, que conquistó partes de Latinoamérica, cuando él llegó y llevó todo su equipo, sus soldados a la ribera, ellos quemaron los barcos. Sí. Para quitar, no podemos escapar. Y si uno siempre tiene en mente, pues si esto no funciona, yo voy a volver. Cuando vienen dificultades o oposición, usted siempre va a buscar esa puerta. Entonces, ahí es el punto más crucial. Uno tiene que tener el valor de tomar el riesgo. Y no es riesgo fuera en su persona, es un riesgo en el Señor. Y confiar que Dios le va a apoyar y va a manifestar su poder y ayudar a usted cuando usted está en esos momentos de dificultades. Sí. Ok. Quiero preguntar, en este tiempo de este primer año, cuando ustedes estaban pues levantando la iglesia, empezando, haciendo lo que tenía que hacer, enseñando estudios bíblicos, yo recuerdo ustedes hablaban de su ministerio de cumpleaños. Sí, de cada fin de semana tiene que... Y eso le ayudó bastante de conectar con la familia, claro, de conocer a los hijos, todo esto. Pero de este momento de tomando la decisión, no sé exactamente cuándo pasó, en el mes novena o lo que sea, cuando ustedes están viendo, mira, lo que estamos haciendo es que estoy viendo que por 4 semanas, teníamos que escoger la iglesia hispana o la iglesia inglés hablante. Entonces veo que eso está tomando más de nuestro tiempo. Ok, Dios, ¿qué es lo que usted está tratando de hacer con nosotros? Si usted puede hablar de esta decisión, el momento donde usted vio que estoy cruzando esta puente y necesito tomar esa decisión, si voy a comprometerme a esto 100% o si voy a tratar de hacer los dos, si voy a quitar esta red de seguridad debajo de mí y dar todo, o si voy a tratar de hacerlo 50% aquí y 50% aquí. ¿Y usted quiere hablar de eso primero? Pues nosotros tuvimos miedo de esta decisión y el pastor de la iglesia americana estaba empujando. Entonces, él había dicho, yo creo que fue en octubre, ustedes van a llegar a mi oficina a esta fecha y decirme sí o no, porque estuvimos, ¿cómo se dice? Incierto. Sí, pero estuvimos deteniendo, no quisimos decir. Entonces, él empujó eso hasta que tuvimos que decir y decidir. Sí. Porque es difícil, porque uno ama la otra iglesia también, la gente. Y ustedes tenían raíces allá. Sí, y seguridad. Sí, y nuestros hijos, ese sí. es otro factor muy importante. Y no es que tuvimos miedo de tomar la decisión. Nosotros ya sabíamos que lo íbamos a hacer. Era que muchas veces uno tiene que pensar bien de lo que uno va a perder o tiene que desconectarse en ese momento. Y lo que yo he visto es esto. Personas
viven en ese momento de vacilando. Y nosotros lo hicimos, honestamente lo hicimos por 2 meses, porque Él nos dijo en octubre, ¿verdad? Y no llegamos allá hasta diciembre o enero, no estoy seguro cuándo. Pero no era que estuvimos vacilando para la decisión, pero era en vacilando, en dejando todo lo que era conocido de nuestro ministerio, de nuestra vida hacia ese punto. Y de tener apoyo, porque no íbamos a tener apoyo. Sí. Era como éramos solos. Y eso causa un poco de parálisis. Porque cuando uno empieza a ver, a pensar cómo, la decisión ya fue hecha para nosotros. Nosotros ya decidimos. Pero cuando era como cuando Pedro estaba en el barco y el agua estaba tirando por todos lados. Él tenía que decidir si yo voy a ir a donde está el Señor o me quedaré aquí donde estoy. En ese momento de decisión, usted tiene que dejar todo lo que es conocido y cómodo para irse al Señor, confiando, porque no sabemos la voluntad de Dios, confiando que en ese momento, cuando usted sale de ese lugar, Dios va a hacer una senda, un camino. Y aunque tuvimos la confianza que era la voluntad de Dios, no teníamos en ese momento la habilidad de ver cómo todo iba a salir. Entonces, salir eso ya fue decidido. Pero ¿cómo? Sí. ¿Dónde voy a poner mi pie? Eso fue donde vino la incertidumbre en ese momento. Sí. Sí, y también no hay como manual. No hay un libro que te enseña cómo hacerlo. Sí. Usted puede ver por los ejemplos de otros. Sí. Pero no estuvimos ahí levantando una iglesia inglés hablante. Estuvimos hablando de una iglesia hispana. Sí. Y no hubo solo una iglesia hispana en esa zona, esa región, pero no era de la verdad. Y era una iglesia grande. Entonces, cuando gente hablaba de las iglesias hispanas, siempre hablaba de esa iglesia, que estaba como unos 8 millas de nosotros. Entonces, no había una patrón o una manera de entender cómo de hacerlo. Era todo como... Pero sí, uno tiene que llegar a ese momento. Hay ciertas cosas que uno puede llevar de la iglesia inglés hablante, pero hay otras cosas que no. Que no funcionan. Sí, entonces si uno llega con la mentalidad voy a hacer lo que hicieron allá con la iglesia inglés hablante, quizás no va a funcionar. Sí. Entonces Y eso es un punto importante. Porque incluso cada área, cada cultura o cada nación representada en una iglesia hispana es diferente. Entonces uno puede decir, vamos a hacerlo como los mexicanos o de la República Dominicana. Cada lugar es diferente. La comida es diferente. Incluso hay métodos que usan las iglesias inglés hablantes que no funcionan. Eso no hace nosotros mejor o menos que ellos. Es entender que yo voy a tener que buscar del Señor cómo yo voy a levantar esta iglesia y al mismo tiempo ayudar a estas personas a sentir como esta es su iglesia también. Es difícil. Sí. Y la mentalidad de cada cultura es diferente, especialmente entre americanos y otros países. Sí, es cierto. Wow, quiero también preguntar de los obstáculos que ustedes encontraron en el primer año. Si podemos hablar de eso, los imprevistos, si lo puedo decir así, las cosas que ustedes no sabían que iban a encontrar eso en la vida personal, en la iglesia, ¿cuáles eran? ¿Usted cree? Pues en nuestra vida personal, el obstáculo más grande para mí era la soledad, porque no tuvimos nadie. Luego Dios nos mandó unas amistades, por lo menos para no sentir tan solo. Tuvimos otros compañeros en el mismo ministerio, pero vino luego.
Entonces, en el principio solo tuvimos uno al otro y estuvimos tratando de aprender, pero no tuvimos nadie para hablar o preguntar. Y en la iglesia, algo inesperado, pues obviamente el idioma era algo, pero yo esperé eso. Yo sabía que iba a estar un problema para mí. Pero algo que no esperé es que cuando, por ejemplo, en cada iglesia hay niños y que están haciendo cosas, disfrutando, en su manera. Sí. Pero en una iglesia de 100 personas o 200 personas es absorbado, nadie es notando. Pero cuando uno tiene su primer grupo de 10 personas y hay 2 niños actuando locos, es imposible seguir con los cultos. Casi es tanto distracción, y tuvimos esto mucho en el principio. Tuvimos unos niños que compartieron locos del y diablo. Cada culto era un problema. Entonces yo no había pensado de eso. Sí. Yo tuve que sacarlos del culto. Cada culto yo tuve que tocar piano, correr a la guardería con estos niños porque casi no pudimos tener culto. Luego al fin, para tocar piano durante el tiempo de altar, tuve que regresar con los niños. Sí. Que hicieron berrinches. Sí, berrinches y jugando, acercando la plataforma, subiendo la plataforma. Yo creo que el obstáculo más grande para mí fue de quitar en mi mente que lo íbamos a hacerlo de esta manera. Uh-huh. Cuando llegamos, así es como lo vamos a hacerlo. Así. Y la verdad es esto. Yo aprendí de que si yo no me pongo flexible, yo voy a morir. Uh-huh. Sí. Porque mi forma de ser es yo muy rígido. A mí me gustan las cosas. Rutina. Pero gente llegan tarde y no piensa nada de eso. Uh-huh. No, yo soy uno que a mí me gusta comenzar a la hora que está en el horario. Si dice a las 10 de la mañana, créeme, a las 10 de la mañana vamos a comenzar con la música. Uh-huh. En el principio, los únicos que estaban ahí eran los que estaban tocando. Sí, y nosotros mirando por la ventana si alguien iba a llegar. Ahí tocando. 20 minutos luego nadie. Sí. Y lo que pasa es gente llegaron. Entonces, para mí, yo tenía que cambiar mi forma de pensar. Incluso ahora. Nuestro servicio comienza a las 10 de la mañana. Si usted llega a las 10, usted va a ver una poco porción de personas. Pero dele tiempo. Sí. Dele una media hora y ese lugar se va a llenar. Yo no me frustro ya. Uh-huh. Aunque yo quisiera que todos lleguen, todavía hay un par de mí que dice, ¿por qué no llegas a las 10? ¿Qué tan difícil? Usted llega a tiempo a su trabajo. ¿Cómo es que usted toma la iglesia como algo como opcional? Pero yo no voy a frustrarme en eso. Uh-huh. Pero eso, la paradigma más grande para mí fue de dejar mis pensamientos que yo tenía en concreto uh-huh. y ser flexible y no demandar cosas que personas no estaban capaces de hacer en ese momento. Y cuando yo me relajé mucho cuando yo adopté esa forma de pensar. Y no estoy dando excusa de llegar tarde. Pero eso es algo que uno tiene que aprender por enseñanza y tiempo. De decir que uno está en la iglesia no cambia esa persona en un momento. Entonces es aceptar que personas tienen que madurar y crecer y cambiar su forma de pensar. Y adoptar los conceptos del reino. Por ejemplo, del diezmo y de la ofrenda. A personas que están viviendo cheque semana tras semana con cada cheque que reciben los viernes. La idea de diezmar y ofrendar es algo. ¿Cómo es que yo voy a dar a la iglesia? ¿Cómo es que yo voy? Entonces lo que pasa es esto. Usted puede fastidiarse y frustrarse o mantenerse fiel, ser el ejemplo y enseñar en los estudios bíblicos y en la iglesia. Y dejar el Espíritu de Dios hacer el cambio en personas. Sí. Quiero, porque lo que vamos a hacer, vamos a dividir esta conversación en 2 partes, pero quiero terminar este capítulo número 1, o pues episodio número 1, con esa pregunta también. Ustedes empezaron en la costa, pero también yo sé que aprendieron mucho en Durham
y también en Red Bluff. Entonces, si ustedes pudieran hablar acerca de las, pues, cosas que ustedes aprendieron en Durham o quizás en Red Bluff, que ustedes quisieran haber conocido o poder aplicar en ese tiempo de empezando la iglesia en la costa. Yo puedo comenzar con esto. Y no es algo que yo aprendí, pero es algo que yo sé. Que la comida hispana es 100% mejor. Sí. Pero no, en realidad, no, sí es, pero a su punto, y hablamos de esto un poco, los métodos que uno usa en un lugar, y no solamente hablando de inglés hablante o hispanoparlante, estoy hablando de regiones, porque estamos aquí en el sur. Lo que funcionaba aquí en la iglesia inglés hablante aquí, no funciona en California. La forma de pensar, aquí todos son religiosos, todos tienen Jesús aquí. Allá nadie sabe de Jesús. Nadie sabe. Entonces aquí hay dichos que ellos usan aquí que son muy comunes. Por ejemplo, en inglés decimos, hey baby, y no estamos tratando de coquetear o nada. Eso es a las mujeres, o honey, o sweetie, algo así. Son dichos así, cariños, digamos, que son muy comunes. Las personas lo usan en cualquier lugar. Sí. A la mesera. A la mesera, al que está en el banco. Pero si tú vayas al oeste y empiezas a hablar, ellos piensan que usted está tratando de conectarse con ellos y coquetear con ellos y buscar una cita de novio. Entonces, la mentalidad depende en la región, es diferente en cada lugar también. Entonces, yo ya sabía eso, pero de vivirlo y aplicarlo es una cosa completamente diferente. Entonces, eso es lo que yo llevé de este lugar allá y de allá acá. Sí, porque el paradigma en cada lugar es muy diferente, pero una cosa que nos ha ayudado es que cuando estuvimos haciendo la obra en la costa y cuando estuvimos ayudando el pastor allá a levantar su obra, desarrollamos una mentalidad de progreso, que cada día tiene que hacer un poco progreso y está construyendo o levantando una iglesia. Aunque no importa si la iglesia ya tiene 100 personas, ya tiene 500 personas, está haciendo una iglesia. Entonces, ya tuvimos esta mentalidad tan pegado en nuestra cabeza. Cuando vinimos a Durham, aunque había mucha gente allá, tuvimos esta mentalidad, que tenemos que levantar esta obra. Sí. Y cuando fuimos a Red Bluff, lo mismo. Y aunque tuvimos que usar métodos y tácticas, digamos, diferente allá especialmente, es lo mismo mentalidad. Esta mentalidad ha ayudado a nosotros. Este es el reino, esta es la iglesia de Dios y nuestro propósito, aunque nuestros métodos y tácticas se va a cambiar un poco, esta es una iglesia y al fin de todo esto pertenece a Dios y vamos a levantarlo para Él y no para nosotros. Entonces, si tenemos que cambiar, somos vasos facilitando la obra del Señor. Vamos a cambiar lo que necesitamos para llegar a esa meta de levantar una iglesia. Y esa iglesia tiene que seguir creciendo. No es un nido pequeño que vamos a crecer nuestras familias aquí, tener nuestro nido tan bonita. No, es para seguir creciendo y creciendo. La meta, yo creo que siempre lo hemos tenido, es que vamos a alcanzar a todas las personas, que esta ciudad, este pueblo, esta comunidad merece de escuchar todo. Entonces, el progreso no es solamente mejorar la música o los programas o ministerios, pero que literalmente, espiritualmente estamos expandiendo el reino de Dios en esa región donde estamos trabajando. Sí, amén. Amén. Pues vamos a terminar aquí, pero vamos a continuar la conversación en la semana que entra. Pero muchísimas gracias, doctor Galindo. Muchísimas gracias, hermana Galindo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están con nosotros el día de hoy. Queremos que el Señor le bendiga ricamente. Y hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén. Adiós.